Bien, estábamos en esta parte donde si se cumple esto, mostramos un mensaje de división correcta y si no se cumple, entonces vamos a mostrar un mensaje de división incorrecta. No nos olvidamos del punto y coma. Entonces vamos a ver si está bien o no está bien, para lo cual pues nos daremos un ejemplo, ¿no? Nos daremos un ejemplo, a ver, vamos a copiar de aquí, digamos que el dividendo sea 15, el divisor que sea, por ejemplo, 6, sería 6 por 2, ¿no? 12 y al 15 es hasta 3. Entonces, esos que sean mis datos de entrada, ¿sí? Voy a meter eso entonces. 15, 6, 3, 2. En ese orden, ¿no? Entonces aquí voy a guardarlo con división. Prueba. Ya. Ahora, en este orden tengo que introducir, ¿no? El dividendo para mí es 15. Luego, el divisor para nosotros es 6. El residuo es 3. Y el cociente es 2. Entonces, vean que me aparece división correcta. Entonces, está verificando esto, ¿no? Está verificando esto. ¿Qué pasaría si... A ver, voy a poner datos aleatorios, ¿no? Me sale división incorrecta, ¿no? Entonces, no verifica la prueba de exclusión de 9 estos números. Entonces, me aparece división incorrecta. ¿Sí? Vean entonces que funciona, ¿no? Funciona. Por lo tanto, lo que les recomendaría es que aprendan a programar directo aquí, ¿no? Sin necesidad de estar haciendo un flujograma. Los flujogramas pueden hacerlo en casos de que un programa sea bastante complejo. Pero en este caso, vean que no era necesario, ¿no? Ahora podemos hacer esto mismo en el PSaint. A ver, vamos a ver qué tal nos sale. Entonces, vamos a trasladar esto a pseudocódigo. Ya, aquí vamos a poner división como algoritmo, como título del algoritmo. ¿Y qué vamos a hacer? No es necesario declarar, directamente podemos leer. Entonces, aquí vamos a poner leer. ¿Qué vamos a leer? Dividendo, bueno, esto mismo, ¿no? Lo puedo copiar de aquí. Esos 4 voy a leer. Luego, ¿qué estamos haciendo? Estamos verificando esto. Entonces, venimos aquí. Si se cumple esta condición, a ver, vamos a copiar de aquí. Si se cumple esto, entonces, aquí, esto, tengo que cesar. Sí, entonces mostramos un mensaje, ¿no? Entonces, escribir división correcta. Y si no, entonces, bueno, esto tengo que escribirlo entre comillas. Y si no, entonces mostramos división incorrecta. Vamos a ver entonces. Aquí me estoy olvidando poner escribir. Ya, vamos a ver entonces qué tal está corriendo esto. Voy a poner los mismos valores que he puesto. 15, el divisor era 6, es decir, era 3, y el cociente era 2. Entonces vean, división correcta. Por lo tanto, igual se puede hacer aquí. Veremos el flujograma. Vean que es bastante sencillo, ¿no? Si se cumple, mostrar esto. Si no se cumple, mostrar esto. Lo único que era largo era la condición, ¿no? Que incluso no hay espacio para mostrarse aquí totalmente.
Pero ahí sí le damos doble clic y vemos, ¿no? Cómo está todo esto. Entonces, vean, todo esto en módulo. El módulo es el porcentaje, ¿no? Módulo 9 es igual a dividendo módulo 9, entonces se cumple. Este módulo vendría siendo lo que es el residuo, ¿no? O sea, por ejemplo aquí, dividendo módulo 9. El módulo sería el residuo o el resto de dividir este dividendo entre 9. Si dividimos entre 9, el resto que obtenemos lo podemos obtener directamente con el módulo. Entonces, espero que se haya entendido. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Si hay alguna duda, me dice. Pasaremos a un siguiente ejercicio, entonces. Como ven, programar no es tan complicado, ¿no? En este parcial no es tan complicado. Únicamente es el análisis de los ejercicios. Ahora vamos a hacer un clásico que ha entrado en varios exámenes, que es transformar un intervalo en otro. En mi caso voy a transformar el intervalo AB en el intervalo CD. ¿Ya? Si es que han hecho con la licenciada, me dicen para pasar a otro ejercicio. Bien, entonces, ¿cómo se transforman intervalos? Se hace una recta construido con estos dos intervalos. Lo que vamos a hacer es tomar en cuenta una recta que, bueno, voy a poner aquí los ejes coordenados, desde que sea mi eje Y, mi eje X que esté por aquí, ¿sí? Y el intervalo AB va a estar en el eje X, entonces aquí va a estar A, por aquí, ¿no? Por aquí va a estar A, por aquí va a estar B. El otro intervalo va a estar en el otro eje, en el eje Y. Aquí va a estar C y acá va a estar D. Entonces vean que con C y A, o sea, con la intersección de estos dos puedo formar un punto, ¿no? Que va a estar más o menos por aquí. Y la intersección de D con B me va a formar otro punto, que estaría más o menos por ahí. ¿Ya? Lo importante es que sepan que se van a formar dos puntos. Entonces vamos a tener, lo voy a poner aquí, dos puntos. Dos puntos que van a ser el primero A, C y el otro B, D, que son puntos de una recta. Lo que vamos a hacer entonces es la ecuación de una recta por dos puntos. Hallando la ecuación de esa recta, ya tendríamos las respuestas, sería simplemente eso. Vamos entonces a hacer eso. La ecuación de dos puntos, entonces, consistía en igualar pendiente con pendiente, ¿no? Pendiente con pendiente. La pendiente va a ser Y menos la coordenada. Bueno, puedo tomar cualquiera, digamos D, aquí X menos B. Y luego voy a restar C menos D. Y debajo A menos B. Sería así entonces. Con esta ecuación puedo hallar la ecuación de la recta. Despejando entonces, yo quiero dejar Y aquí solo. Despejando Y, bueno, aquí voy a mandar a multiplicar X menos B. X menos B por todo esto. Y este menos D lo voy a mandar a sumar. Entonces, más D. ¿Sí? Esa sería la respuesta.
Entonces, lo que vamos a hacer con este programa va a ser, en este intervalo A, B, vamos a tomar un valor X arbitrario, ¿sí? Un valor X que va a estar por aquí. Y ese X lo vamos a trasladar a este otro intervalo que ya va a ser un Y, un valor Y. Entonces, un valor X que está dentro del intervalo A, B, lo vamos a transformar en un valor Y que va a estar dentro del intervalo C, D. Eso vamos a hacer con el programa, entonces. Ya vamos a programarlo. Tendremos a un nuevo archivo fuente. Vamos a... Bien, ahí. Que sean nuevamente enteros. Bueno, pueden ser flotantes si queremos. Flotantes. Los valores de A, B, C y D. Y como ya venimos haciendo, vamos a leer estos valores. Entonces, como ya tengo aquí, lo voy a copiar. Y me faltaría 1 para D. Porcentaje F y leo D. Entonces leemos esos 4, ¿no? Primer intervalo, segundo intervalo. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el valor de Y. Entonces también tengo que leer un valor de X. X va a estar dentro de A y B, ¿sí? Entonces aquí voy a poner, bueno, lo puedo hacer aparte incluso, vean. Aquí un scanf y aquí otro scanf donde voy a leer el valor de X. Entonces necesito solo un porcentaje F. Luego voy a calcular el valor de Y con la fórmula que he encontrado, que era esto, ¿no? X menos B. Entonces anoto. Para hacer operaciones tienen que anotar en forma lineal, ¿no? Como se hacía en las calculadoras antiguas. X menos B multiplicado, bueno, el multiplicado tiene que poner siempre con asterisco, multiplicado por C menos D sobre A menos B. Entonces, C menos D dividido entre A menos B y eso más D. Y no se olviden los puntos y comas. Luego, como resultado, vamos a tener el valor de Y. Entonces, voy a llamar al valor de Y con porcentaje F y aquí llamo a Y. Sí, tenemos eso entonces. Vamos a ver cómo está cosiendo. Entonces aquí voy a poner mi intervalo. Aquí me está mostrando un mensaje de error, ¿no? Miren, el error aparece aquí, ¿no? Aquí Y no está declarado, me está diciendo. Y es verdad, ¿no? No he declarado Y. Entonces tengo que declararlo, ¿ya? Un error siempre les vamos a dar aquí en qué se están equivocando. Ahora, si lo hacemos coser, ahora está bien. Ponemos entonces estos 4 valores de A, B, C y D. Que sean, por ejemplo, el intervalo 1,2 lo transformaremos en el intervalo 5,8, por ejemplo. Y ahora vamos a leer el valor de X, que esté dentro del intervalo, ¿no? Tiene que estar dentro del intervalo, por ejemplo, 1,5. Y el resultado es 6,5. ¿Sí? Entonces, ese sería el valor de Y que está, miren, está dentro de ese intervalo, ¿no? Está dentro de 5 y 8, el 6,5. Entonces, está cumpliendo, como pueden ver. Podemos hacer entonces lo mismo en el pseudocódigo. Vamos a venir aquí. Y bueno, vamos a hacer lo que hemos hecho también con esto, ¿no? Vamos a trasladar este código a pseudocódigo. Entonces, aquí, bueno, le podemos nombrar cualquier nombre, digamos intervalo. Lo primero que estamos leyendo es los valores A, B, C, D.
Luego estamos leyendo X y estamos haciendo esta operación. Entonces, eso se hace con asignar. No se pone igual como aquí, ¿no? Aquí se pone esta flechita. Entonces, aquí la variable Y va a ser igual a todo esto. Entonces, voy a copiar de aquí. Eso va a ser entonces. Por aquí me está mostrando en el sol. A ver. Allá. Aquí lo voy a copiar mejor. Falta operando antes de menor, me está diciendo. Ahorita vamos a revisar ese error. Ya, pero luego de esto, lo que haría es escribir, ¿no? Escribir simplemente el valor de Y. Incluso lo puedo adornar un poco. Y igual, y aquí llamo al valor de Y. Donde estoy calculando aquí, ¿no? Pero a ver, veamos dónde está el error. ¿Ven algún error, chicos? A ver, falta operando antes de lo que es aquí. Si lo coloco aquí. No, creo que no tiene que ver con el error. Sí, está bien. Esta flecha, ¿no? Creo que es este el error. No, tampoco. Falta operando antes de esto. Mm, ¿Ven algún error, chicos? Creo que no hay ningún error, ¿no? Ya. Creo que ya sé por qué es. Le daremos otro nombre a esto, digamos, salida. ¿No? Eso era, salida. Estaba bien en sintaxis, pero Y en lo que es el PCInt es una palabra reservada.
Una palabra reservada es una palabra que se usa como una instrucción. Por ejemplo, aquí en el C, flotante es una palabra reservada, ¿no ve? Porque se usa para definir valores. Entonces no puedo llamarle en vez de A aquí float, ¿no? No puedo nombrarle así. Es una palabra prohibida. Puedo nombrarle como quiera, pero menos flotante. Tampoco podría nombrarle int, por ejemplo, porque es una palabra reservada, ¿ya? Tampoco le puedo llamar scam, ¿no? Aunque es absurdo llamarle así, pero no se puede. Son palabras reservadas. Entonces, ese era el error, ¿ya? Ese era el error. Ahora sí, ya está bien. Entonces, haciendo correr, bueno, aquí podemos poner cualquier ejemplo. 7, por ejemplo, hasta 10. Lo transformamos en el intervalo desde 1 hasta 100, por ejemplo. Y el valor de X, pues, tiene que estar dentro del intervalo entre 7 y 10, digamos 8. Y nos da un Y, ¿no? Este Y está en comentario, por si acaso, ¿no? Aquí en el comentario pueden poner cualquier cosa, pero como variable como tal no pueden poner Y aquí. Ya, entonces ahí estaba el error. Si hay alguna duda me pueden decir de este ejercicio. Aunque creo que estaba bastante sencillo. Ya haremos otro ejercicio. Vamos a poner ejercicio 6. Trabajaremos con números complejos ahora. Números complejos es muy recurrente que entre. Sumar dos números complejos. Z1 igual a R1 e elevado a la I T1 más, no, Z2, esto mismo, ¿no? Pero con 2. Entonces de aquí lo voy a editar eso. Entonces vamos a sumar esos dos números. Además de esto, vamos a expresar el resultado en forma polar. ¿Sí? Vamos a hacer eso entonces. Vamos a pasar un poquito de números complejos. ¿Cómo se hacía entonces? Vamos a expresarlo esto en forma rectangular primero. El Z1 se puede expresar como R1 multiplicado por el coseno del ángulo, que el ángulo en este caso es T1, más I veces el módulo que es R1 por el seno del ángulo, que también es T1. Entonces así se expresa esto trasladado aquí, ¿no? El Z2 va a ser lo mismo, entonces voy a editar, y simplemente sería así. Entonces la suma, que le voy a nombrar ZS, va a ser estos dos, ¿no? Entonces este lo voy a sumar aquí. Esa va a ser la parte real y la parte imaginaria, pues sumo imaginarios, únicamente. Sumo imaginarios, aquí sumos reales. Vamos a tener eso entonces. Y ya estaría. Esa sería la suma. Pero me está diciendo expresar el resultado en forma polar. O sea, así como están los datos de entrada, así mismo tiene que estar expresado la salida.
Y para hacer eso, pues vamos a, bueno, hallar el módulo, ¿no? R es el módulo y T es el ángulo. Vamos a hallar el módulo y vamos a hallar el ángulo. Y con esos valores vamos a expresar el resultado. Entonces, a toda la parte real y la parte imaginaria le voy a dar nombres. Entonces, por ejemplo, este que sea R más y veces, digamos, I mayúscula, por darle algún nombre simplemente. ¿Cuál va a ser entonces el módulo de, le voy a nombrar módulo de ZS? Está en raíz, ¿no? Raíz por Pitágoras. Vamos a poner aquí una raíz. Va a ser R al cuadrado más I al cuadrado. Va a ser eso. Y el ángulo es el arco tangente, ¿no? Ángulo va a ser el arco tangente de R. No, es la imaginaria, ¿no? Imaginaria sobre real. Tenemos eso entonces. Pero puede darse el caso de que dependiendo de estos valores, el ángulo no esté correcto. O sea, dependiendo de la parte real y de la parte imaginaria. O sea, en qué cuadrante está mi número complejo. Entonces, aquí hay que hacer un análisis previo. Por ejemplo, ¿qué pasa si la parte real es positiva? O sea, el R es mayor que 0. Si es mayor que 0, la parte real, entonces estaría en el primero o cuarto cuadrante, ¿no? Entonces ahí sí se cumple esto, ¿sí? Ahí sí se cumple. Pero, ¿qué pasa si esto es menor que 0? Si es menor que 0. ¿Qué pasa con el ángulo? Pues va a ser este mismo ángulo, pero desfasado. Hay que sumarle pi. Entonces vamos a sumarle pi. Eso era lo único que había que tener en cuenta. Ya podemos también tomar el caso cuando vale 0, ¿no? Pero no sería necesario, sería solamente un punto, ¿no? Un punto en el plano complejo, las sumas si fueran ceros, ¿ya? Si quieren pueden poner ese caso más. En mi caso lo voy a dejar ahí. Tendríamos eso entonces. Vamos a programar. Entonces, un nuevo archivo fuente. ¿Ya? Y lo que no estamos haciendo es incluir esta librería, ¿no? En los programas que estamos haciendo. Si incluimos esta librería, solo es en caso de que la pantalla que me muestra, ¿no? Por ejemplo, esto, cuando lo hago correr, ¿no? Esta pantalla negra que me muestra se desaparece rápido. Si pasa eso, entonces incluimos esta librería y que hay que poner congelar, ¿no? Getch. Ahí. O sea, si pongo esto, ¿sí? Pero mientras no suceda nada, pues lo voy a dejar ahí. Entonces, ¿cuáles van a ser los datos de entrada? Pueden ser cualquier valor, lo voy a definir como flotante porque pueden tener decimales. Entonces, vamos a tener R1, R2, T1, T2. R1, R2, T1, T2. Y vamos a leer. Para leer, bueno, voy a aprovechar este scanf y lo voy a editar nomás. Scanf, y aquí voy a leer R1, luego voy a leer R2, luego voy a leer T1 y T2. Eso entonces.
Obviamente los ángulos están en radianes, ¿no? Por eso puedo leerlo directamente. Si estuvieran en grados, tendría que transformarlo a grados primero. Ya, entonces luego calculamos la parte real, que es todo esto. R. R, entonces va a ser R1 multiplicado por el coseno. Coseno se escribe así tal cual. ¿Coseno de qué? De T1. Más R2 multiplicado, siempre el multiplicado, ¿no? Coseno de T2. Ahí. Y la parte imaginaria va a ser lo mismo, pero con seno. Entonces, I va a ser igual a R1, pero seno, sin. ¿Sí? Esas eran las ecuaciones, ¿no? Esas eran las ecuaciones. Ya tengo, entonces, R, ya tengo I. Hasta ahí puedo hacer coser y van a ver lo que va a pasar. Vamos a guardarlo como complejos. Y vean que aquí me está mostrando un error, ¿no? Intento compilar y me está diciendo, hay un error aquí. ¿Cuál es el error? Que para manejar funciones matemáticas más avanzadas como seno, coseno, raíces, exponenciales, logaritmos, tenemos que incluir otra librería, que es la de matemáticas, la mat. Incluir mat.h. Entonces con eso ya puedo hacer coser este programa. ¿Ya? Aquí, bueno, y aquí aparte hay un error, ¿no? Entonces, para mostrar de nuevo eso, esto lo voy a comentar. Y tengo que declarar, ¿no? R, tengo que declarar I. Por eso me estaba mostrando el error. Ahora sí, el error sí es porque no está incluida esta librería. Pero si lo hago correr, ahora sí está bien, ¿no? Porque ya he incluido la librería mat. Luego voy a hallar el módulo, ¿no? Y lo voy a llamar módulo. Entonces también tengo que declararlo. Módulo. El módulo es la raíz cuadrada se anota así, SQRT. ¿De qué? De R al cuadrado. Ahora, ¿cómo se anota un exponente? Con POU. POU de la base y el exponente es 2. Más POU, y aquí anoto, y elevado al cuadrado, ¿no? Sería R al cuadrado más y al cuadrado, todo eso en raíz. Ese es el módulo, pongo punto y coma. Ahora el ángulo. Hemos visto que para el ángulo hay dos variantes, ¿no? Dependiendo de R. Entonces, vamos a poner if R es mayor que 0. Si es mayor que 0, entonces el ángulo va a ser igual al cotangente de I sobre R. Entonces, arco tangente en el lenguaje C se pone a tan, arco tangente de I entre R. Punto y coma. En caso contrario, el ángulo va a ser igual a esto mismo, ¿no? Eso mismo más pi, ¿no? Más pi. Entonces pi, bueno, puedo escribirlo aquí manualmente. 3.14, 15, 92, 65, 4. Bueno, hasta ahí lo puedo dejar, para ser precisos. Una vez tenido eso, ya puedo mostrar el resultado. Ya tengo el módulo, ya tengo el ángulo. Entonces, vamos a mostrar como resultado. La suma va a ser igual a, esto es texto, ¿no? Texto. Voy a llamar al módulo. Perdón. Aquí sería porcentaje eje. Multiplicado por E elevado, aquí, bueno, entre paréntesis lo puedo anotar, y veces el ángulo.
el ángulo, que también es F. ¿Ya? Bueno, como esto es texto, no es necesario poner este por, ¿no? Este por. Entonces vamos a llamar los valores. Aquí quiero que venga el módulo. Entonces llamo al módulo. Luego, aquí quiero que venga el ángulo. Entonces ahora llamo al ángulo. Ahí. Y me estoy dando cuenta que tampoco he declarado el ángulo. Entonces me iba a salir error ahí. Declaro el ángulo también. Debería estar bien ahora. Vamos a hacerlo correr. Y vamos a leer los valores complejos, módulo, módulo, ángulo, ángulo, digamos 2, 3. Y me está mostrando la suma en forma polar. Vean, la suma módulo por E elevado a la I veces el ángulo. Entonces está corriendo el programa. Sería eso. Vamos a hacer por último el pseudocódigo. Aquí vamos a poner complejos. Aquí vamos a leer. En este caso estamos leyendo R1, R2, T1, T2. Leer. Luego tenemos R. Bueno, puedo copiar esto mismo, ¿no? R. También tengo I. El módulo. El módulo. Ah, y aquí SQRT ya no se pone así. Se pone raíz. ¿Sí? Y POW, bueno, no es necesario poner POW. Es poner R al cuadrado, así. Esto I elevado al cuadrado. Ya, y aquí, bien, me está diciendo el identificador sin, es una palabra reservada también, ¿no? Como en el caso anterior. Entonces aquí, si más no me acuerdo, se nota sen. El sen. Sería así. Entonces el módulo. Ahora estas flechitas de arriba que he hecho en vez del POW, es como si estuviera anotando así. Vean, R elevado al cuadrado. Así lo estoy poniendo, pero automáticamente en el PSaint me sale con esta flecha hacia arriba. Con esta flecha hacia arriba. Entonces es eso. Módulo. Si R es mayor que 0, el ángulo es esto. Entonces, vamos a poner si R es positivo, o si es mayor que 0, entonces el ángulo, vamos a copiar esta instrucción, es eso. Y si no, pues esto más 3 bueno, el valor de pi. Luego mostramos el mensaje. Escribimos la suma es igual a texto. Ahora tengo que mostrar un valor. Entonces separo por comas y aquí llamo al módulo. Luego sigo mostrando texto. Ahora tengo que escribir E elevado, abrir paréntesis I. Entonces voy a escribir E